Bueno, vamos a continuar con el tema general que es acerca de las virtudes, de Dios. Y hoy es la tercera lección y vamos a estudiar acerca de la gracia de Dios. Aunque esa palabra aparece mucho quiero decir, en gran cantidad, en el Nuevo Testamento, vamos a estudiar esta virtud del Señor, específicamente en cuanto a la salvación, a los beneficios de la redención, los efectos positivos en nosotros en cuanto a la salvación. ¿Ok? Hermanos, la gracia del Señor es una virtud del Eterno. Gracia es la virtud de Dios que obra en favor, en ayuda, en socorro o en beneficio del pecador para su salvación. Esto es la gracia redentora divina, que no es más que bondad inmerecida. Es el regalo, Saulo, es el regalo, hijo de Dios para salvarte a ti y a mí y a todos los hombres. Esa es la gracia, esta virtud, esta cualidad del Señor, que obra en favor de Él. Bueno, vamos a ver aquí algunos puntos con respecto a la gracia, cómo el Nuevo Testamento habla y describe, los beneficios y los efectos de la gracia de Dios en nosotros, Antonio, en nosotros, en los hombres. Número uno, fíjense el siguiente enunciado. Número 1. El Verbo divino, Jesucristo, es la plenitud, es la totalidad, la cabalidad de la gracia divina. Es decir, fíjense bien, ¿qué significa esto? Que Él sea la plenitud, lo completo, lo pleno, lo lleno de la gracia, de este favor divino. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Bueno, Él es el Verbo, Jesucristo. Él es lo que Él es como característica de Él, como esencia de Él, como sustancia de Él. Y en Él, en relación con Él, con el Verbo, se halla toda y abundante gracia de Dios. ¿Para qué cosa? En Cristo. ¿Para qué cosa? Porque Él es y en Él se halla toda y abundante gracia de Dios. Bueno, para perdón de pecados y redención eterna. En ese sentido, el Verbo Jesucristo es la totalidad, es la expresión perfecta, es la manifestación plena de la gracia, de la bondad y del favor de Dios para que el hombre reciba el perdón de sus pecados y redención eterna. Vayamos a Juan capítulo 1. Son versículos que leímos al principio. En Juan capítulo 1, verso 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne, hablando de Jesucristo, y habitó entre nosotros, los hombres. Y vimos, ¿qué contemplaron los apóstoles? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? Lleno de gracia y de verdad. Porque de su plenitud
hablando aquí de la gracia y de la verdad, Él es la fuente plena de ello, de esta virtud favorable para el hombre de parte de Dios. Bueno, tomamos todos. Dice, y gracia sobre gracia, es decir, gracia abundante. En Él se halla el favor abundante de Dios. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, en un sentido pleno de Dios mismo dándola personalmente a través de su Hijo, vinieron por medio precisamente de Jesucristo. Entonces Cristo es la fuente de esa gracia plena del Señor. Y todos podemos tomar de esa plenitud, de esa abundante gracia para el perdón de nuestros pecados, para la redención. Número dos. Una pregunta. ¿Qué creían quiénes? Los apóstoles. ¿Qué creían ellos? Los apóstoles de Jesucristo, fíjate, Saulo, ¿qué creían ellos, hijo? Acerca de la gracia del Señor, ¿qué creían ellos? Pedro, Juan, Mateo, inclusive Pablo. ¿De qué estaban convencidos, hijo? Acerca de la gracia, de este favor inmerecido, de esta bondad, de lo que Dios da como regalo, por su cualidad, por esta virtud de Él. Ellos estaban convencidos de que la gracia podía salvarles a ellos y también a los gentiles. No solamente a los judíos, sino también a todo mexicano, colombiano, venezolano, peruano, chino, ruso, etc. Los apóstoles estaban convencidos que por la gracia de Dios había salvación universal para todos. Así es de Dios, su bondad, su compasión, su gracia para con los hombres. Hechos capítulo 15, vayamos a Hechos todos. Vamos a leer ahí la escritura en Hechos capítulo 15, fíjense. Hechos capítulo 15, verso 11. Dice Hechos 15, 11. Antes creemos, ¿quiénes? Los apóstoles, que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Ellos, de igual modo, fíjense, ¿quiénes? De igual modo que ellos se refiere a los no judíos de nacimiento, es decir, nosotros los gentiles. Los cristianos no judíos, los cristianos gentiles. Hoy aquí que estamos en San Nicolás, en Nuevo León, México, somos una prueba, Antonio, somos una prueba de esa gracia de Dios que llegó hasta nosotros, hasta los no judíos. Qué bendición, ¿no? Y los efectos que tiene positivos en nosotros. Número 3, otro enunciado, noten. Por la gracia del Señor, por la gracia, por esta virtud del Señor, somos perdonados de nuestros pecados sin merecerlo. Número 1, sin merecerlo, inmerecidamente, y sin precio que pagar de nuestra parte, gratuitamente, Cecilia. Repito, por la gracia del Señor somos perdonados de nuestros pecados inmerecidamente, por un lado, y por otro lado, gratuitamente. Nosotros no pagamos nada como tal. El perdón de pecados fue única y exclusivamente por medio de la liberación de la culpabilidad de nuestros pecados por el pago
El pago que hizo Cristo en la cruz. Entonces la gracia del Señor nos ha remitido nuestras culpas y nuestros pecados inmerecidamente. No había méritos, nada en nosotros, ninguna dignidad para recibir eso. Nada hicimos, fue un regalo, fue algo gratuito, no pagamos nada. Cristo fue el que pagó en la cruz por nuestros pecados. Ahora, eso no significa que no tengamos que hacer nada, porque la gracia es, para recibir los beneficios de la gracia, es condicional. Hay que obedecer el Evangelio, el plan de salvación. Aquí lo que estamos viendo es lo que hizo posible la gracia de Dios. No nosotros, sino Dios, lo que hizo posible Dios por su gracia, Saulo, que fue perdonarnos sin merecerlo y sin ningún pago de parte de nosotros. Vayamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 24. Dice Pablo, siendo justificados, es decir, perdonados. Romanos 3:24, estoy leyendo una versión del Nuevo Testamento, diferente a la Reina Valera 60. Dice, siendo justificados, es decir, siendo perdonados, sin merecimiento alguno, por su gracia. ¿Mediante qué? Mediante la redención que tienen los cristianos en Cristo Jesús. Y todos los hombres también. ¿Vieron? Sin merecerlo y sin precio por pagar de nuestra parte gratuitamente, ha sido la gracia del Señor y Jesucristo, el pago que hizo en la cruz, hizo posible el perdón de nuestras culpas. Hemos recibido esto del Señor por Cristo. Esto es lo que ha hecho Dios posible por su gracia. Ahora el hombre le toca obedecer los términos y las condiciones del Evangelio para que la gracia de Dios sea eficaz en la vida del pecador. Número 4, una pregunta. Aquí una pregunta, número 4. ¿Hasta qué punto, hasta qué medida, hasta cuánto la gracia motivó al Señor en favor o en beneficio de los hombres? Fíjate, Saulo, es una pregunta, hijo. Dice, ¿hasta qué punto? ¿Hasta dónde llegó el Señor? ¿Sí? Que por su gracia Él fue motivado, ¿sí? Para procurar darle al hombre los beneficios de la salvación. Vayamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 9. Aquí el apóstol Pablo nos responde esta pregunta. ¿Hasta qué punto la gracia motivó, alentó, movió al Señor procurando buscar beneficios al hombre? En este caso, los beneficios de la salvación. Dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 9. Porque ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Porque ya conocéis. Pablo le dice a los hermanos en Corinto, ustedes ya conocen, ya saben, ya han contemplado, tienen en su mente y en su corazón ¿qué cosa? Bueno, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué conocieron de ella? ¿Qué conocieron?
de esta virtud del Señor. ¿Qué conocieron? Que por amor a los hombres se hizo pobre, siendo rico el Señor. ¿Para qué cosa? Propósito, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Bueno, este pasaje es la explicación junto con Filipenses capítulo 2. Es la explicación de por qué Jesucristo es inferior al Padre. ¿En qué sentido Jesucristo es inferior al Padre? No en cuanto a su naturaleza divina, en cuanto a su esencia. Jesucristo es igual al Padre, es decir, Él es tan Dios como el Padre. La inferioridad de Jesucristo tiene que ver con su rebajamiento, con su anonadamiento. Él se despojó. ¿De qué cosa? De sus riquezas de gloria. Se despojó de estar en la magnífica gloria. Se despojó no de su deidad, sino de sus privilegios divinos en el cielo, de sus prerrogativas divinas en el cielo. Dejó su reino eterno y glorioso para hacerse hombre y venir y decirnos por medio de ello: les amo, por amor a ustedes estoy aquí y quiero que reciban la salvación por la gracia que hay en mí, en Jesucristo. Quiero que mi gracia alcance a ustedes en redención. Entonces, la gracia, esta virtud, esta cualidad del Señor, su favor inmerecido, ahí manifestado en Jesucristo, de tal manera que el Señor renunció, escuchen esto, renunció temporalmente de estar en la gloria divina, en la gloria eterna, no de su deidad, no de su condición como Dios, sino de sus privilegios y prerrogativas divinas en el cielo para venir a este mundo. Y así hacer posible que fuésemos salvos. O sea, es increíble eso. Imagínense hasta dónde llegó el amor del Señor, hasta dónde le motivó su gracia para con nosotros, en querernos conceder la redención por medio de la encarnación, de la humillación y de la muerte del Mesías. O sea, eso es para que no nos quede ninguna duda de que el Creador omnipotente nos ama. Te ama, Antonio. Nos ama. Te ama, Cecilia. Te ama, Patricia. Fíjense. ¿Hasta qué punto la gracia motivó al Señor en favor o en beneficio de los hombres? Hasta el punto de dejar el cielo para venir a la tierra y morir por nosotros. Número 5, fíjense. Número 5. Otro enunciado. La gracia del Señor debe ser más que suficiente. Debe ser más que suficiente ante cualquier situación adversa que el Señor permita, que Él permita que padezcamos. Segunda a los Corintios capítulo 12. En este contexto, el apóstol Pablo le describe a los corintios que él había estado orando al Señor para que le quitase un padecimiento de su cuerpo. Y el Señor le respondió que no le iba a quitar ese padecimiento después de 3 súplicas o rogativas que hizo Pablo. Es decir, el Señor estaba permitiendo que Pablo estuviese
en dicho padecimiento, que él viviera, que él experimentara tal padecimiento. Él le pide que se lo quite Pablo, el Señor no. Y así él permite el padecimiento en la vida de Pablo. Y así sucede hoy también. Entonces el Señor le respondió a Pablo, le respondió su oración, no como Pablo pedía, pero sí como el Señor quería. Sí le respondió la oración el Señor, ¿verdad? Pero no como él rogaba, suplicaba o pedía, sino expresándole su voluntad en su soberanía, en su arbitrio, y le respondió como él quería, como el Señor quería, para los propósitos que el Señor determinó en la vida de Pablo por medio de los padecimientos. Es decir, el Señor tenía propósitos al permitir dichos padecimientos en la vida de este cristiano. Segunda a los Corintios, capítulo 12, verso 9. Dice Pablo que el Señor le dijo: bástate mi gracia. Que te sea suficiente mi gracia. Por eso el enunciado dice: la gracia del Señor debe ser más que suficiente ante cualquier situación adversa que el Señor permita que padezcamos. Entonces el Señor le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí debilidad tiene que ver con los sufrimientos por ser cristiano. Los sufrimientos que derivan de este mundo injusto, malo y otras cosas. También enfermedades, etcétera, pruebas, X. El punto del Señor es: estoy permitiendo esto para que dependas de mí. Fíjense la sabiduría del Señor. Permito esto para que dependas de mí, aun cuando mi gracia debería ser suficiente para ti, porque no mereces que seas cristiano, no mereces que seas salvo. Así que bástate mi gracia. Pero aún así, el Señor le responde y le muestra su sabiduría en este caso, al permitir el padecimiento. La idea era que Pablo dependiese de la gracia del Señor, que contemplara su gracia en tales padecimientos, de cómo fue perdonado y fuera movido a gratitud, también a lealtad, a obediencia, y aprendiera a depender del Señor en su gracia, permitiendo el Señor el padecimiento. Número 6, otro enunciado, número 6. La majestuosidad de su gracia, la del Señor, es ¿qué cosa? Es digna. ¿Qué cosa? Es digna, merece ser alabada, porque por ella, por su gracia, por la grandeza, la majestuosidad de su gracia, en unión con Jesucristo, fuimos aceptados ante Dios. Fíjense, por la majestuosidad de ese favor divino, la cual es digna de toda alabanza, de toda glorificación de parte nuestra, y estando en comunión con Jesucristo, así fuimos aceptados ante Dios. Vayamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, verso 6. Dice el apóstol Pablo: ¿para qué cosa? Para alabanza de la gloria de ¿qué?
de su gracia, con la cual su gracia, noten, ahí la se refiere a la gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Jesucristo, su Hijo amado. Por eso el enunciado dice que la majestuosidad, la grandeza de esta virtud divina, de su gracia, pues es digna de ser alabada, reconocida, enaltecida, glorificada, magnificada entre nosotros, exaltada por nosotros, porque al unirnos con Jesucristo, así fuimos aceptos ante Dios. Dice aquí una versión del Nuevo Testamento que tengo, dice, con la cual, con la gracia, nos favoreció. Otra versión dice, nos hizo gratos o agradables en el amado ante Dios. Eso ha hecho posible su gracia en nosotros, en unión con Jesucristo. Y por eso debemos alabarnos. Vaya, en otras palabras, el saber esto, el saber que fuimos aceptos, favorecidos, hechos gratos, agradables, aceptables, en unión con Cristo ante el Padre, eso nos debe motivar, nos debe impelar, nos debe alentar, nos debe mover a alabarle por esta virtud. Es lo que está diciendo Pablo. Para alabanza de la gloria de su gracia. Alabanza. Número 7. Una pregunta. Número 7. ¿Qué significa ser salvo por gracia? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir ser salvo por gracia? Bueno, según Pablo en su carta a los Efesios, ahí mismo en su carta a los Efesios, ser salvo por gracia significa tener vida espiritual, vida eterna, juntamente con Cristo. No hay salvación por su gracia sin Cristo, fuera de Cristo. Ser salvo por gracia, Saulo, fíjate hijo, ser salvo por gracia, ser salvo de la condenación, es tener vida juntamente con Cristo. Vayamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 5. Dice el apóstol Pablo, y aquí entiendo nos dice lo que significa ser salvo por gracia, por esta virtud. Dice Pablo, Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecados, cuando estábamos en esa condición, hubo un cambio. Dice Pablo, nos dio vida, ahí está, anoten, nos dio vida juntamente con ¿quién? Con el Mesías, con el ungido, con Cristo. Y luego dice, por gracia sois salvos. Ahí está la gracia de Dios. La gracia de Dios en cuanto a la salvación, el favor inmerecido, el regalo inmerecido de Dios, ese regalo que fue dado gratuitamente, Efesios 2:5, nos los explica Pablo. La salvación, esa por gracia, es vida juntamente con Cristo. Vida juntamente con Cristo. Enunciado número 8. Fíjense, número 8. La salvación predeterminada por el Señor, fíjense bien. La salvación predeterminada, preordenada, prearreglada, prediseñada, preestablecida por el Señor desde la eternidad pasada, por eso es
predeterminada, la que preestableció anteriormente desde la eternidad pasada. Esta salvación no fue por causa, no se originó por alguna buena obra que hubiéramos hecho, no, sino porque el Señor se lo propuso, número uno, y número dos, y por la gracia impartida y ligada y encontrada en la persona de Cristo Jesús. Esta salvación preordenada desde la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, no fue porque Dios supo, o sabía, mejor dicho, ellos van a hacer algo bueno. No, fue porque Dios se propuso en sí mismo, Él se propuso este propósito, movido por sus virtudes, fue por su gracia impartida, ligada y encontrada en la persona de Jesucristo, según el plan de redención. Segunda a Timoteo 1:9. Vamos a leer segunda a Timoteo 1:9, donde el apóstol describe esto que yo acabo de decir. Por eso la salvación siempre será un regalo, un don de Dios. Dios se plació desde la eternidad pasada, según su plan de redención, y movido por su gracia, concedernos inmerecidamente, no por obra alguna nuestra, sino por su gracia, misericordia, bondad, amor, compasión, etc., la salvación en Cristo. Segunda a Timoteo 1:9 dice, ¿quién nos salvó? Dice Pablo. O sea, Dios nos salvó, claro que sí, y nos llamó, claro que sí, con llamamiento santo. Fíjense de qué cualidad es ese llamamiento. Es un llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, la salvación, sino según el propósito suyo, ¿y qué más? Y la gracia que nos fue dada ¿en quién, Sofi? ¿En quién? Dice, en Cristo Jesús. Pero noten la siguiente frase, antes de los tiempos de los siglos. Es decir, que esta salvación por gracia, Dios se plació concedérnosla, Él predeterminó, Él decidió eso desde la eternidad, concedernos esto por su gracia, en Cristo Jesús, ya desde los tiempos de los tiempos pasados, es decir, desde la eternidad pasada. En otras palabras, fíjate, Sofi, Dios siempre quiso salvarnos. ¿Vieron? ¿Entendieron el punto? Dios siempre quiso salvarnos, siempre ha querido salvarnos. Y por eso, por su gracia, ahora, a esta creación, a la humana, por medio de Cristo le concede la redención. Número 9. La gracia del Señor. Es decir, la virtud del Señor que otorga la salvación inmerecida, se convierte. ¿En qué se convierte? Fíjate, Patricia, en una instructora, en una maestra. Y nos enseña, ¿qué nos enseña? La gracia como maestra, personificada como maestra. ¿Qué nos enseña? Nos enseña a los cristianos y a la gente del mundo también, cuando llega a conocer de esta virtud divina, nos enseña a dejar la maldad, nos enseña a dejar, Antonio, los deseos mundanos, y nos enseña a llevar en este mundo una vida de moderación, rectitud y devoción a Dios. La gracia de Dios toma esa personificación como una instructora, como una maestra, como una guía,
aquí revelada en el Nuevo Testamento y nos instruye a esto. Tito, vamos a leer Tito, epístola de Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12. La gracia se convierte en instructora y nos enseña a dejar la maldad, la impiedad, la mundanalidad, y nos enseña a que tengamos una vida de moderación, rectitud y devoción a Dios. Eso también hace la gracia. Noten lo que dice el apóstol Pablo a Tito en el capítulo 2, versos 11 y 12. Porque, ¿qué cosa? ¿Qué va a explicar Pablo aquí? Noten, porque ¿qué? La gracia de Dios, se ha manifestado, ¿con qué propósito? Para salvación a todos los hombres. Bien. Enseñándonos, noten, la gracia, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esto implica que la salvación, aun cuando es por gracia divina, es condicional para el hombre. La gracia de Dios hace posible que el hombre llegue a ser salvo. ¡Qué bueno! ¡Qué bendición! ¡Qué cosa tan maravillosa, digna de alabanza! Sin embargo, eso no significa que el hombre no tenga que hacer su parte, que no se le pida. Y aquí vemos que la mismísima gracia se convierte en una maestra que le enseña al hombre a dejar la maldad, los deseos mundanos y a vivir de una manera moderada, recta y devota al Señor. Número 10, para ir acercándonos al final. Punto número 10, enunciado número 10. En virtud de su gracia redentora o salvadora, y no de ninguna obra meritoria nuestra que hubiéramos hecho para merecer la salvación, somos herederos de las riquezas de la vida eterna. Riquezas, estimados hermanos, de la vida eterna que con toda seguridad esperamos, tenemos esa esperanza, esa expectación, vamos a alcanzar con toda seguridad. Su gracia redentora, la del Señor, y no por alguna obra meritoria que hubiésemos hecho, no, sino su gracia nos ha hecho merecedores de esta salvación. Somos herederos de esa riqueza de la salvación, de la riqueza de la vida eterna. Y debemos estar seguros de que vamos a recibir ello, que vamos a alcanzar tal promesa. Tito capítulo 3, verso 7. Ahí mismo, en la epístola de Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 7. Y voy a leer aquí una versión del Nuevo Testamento distinta a la Reina Valera 60. Dice así: por su gracia Él nos declaró justos y nos dio, ¿qué cosa? Escuchen. Nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Dios nos ha hecho justos, nos ha justificado, nos ha declarado inocentes de culpa, pero también por su gracia nos ha dado la seguridad, la certeza, la firme e inconmovible certeza de que vamos en Jesucristo a heredar la vida eterna. Por su gracia. Su gracia se manifestó, vino por medio de Jesucristo, el mismísimo Hijo de Dios, y Él ha prometido que seremos herederos de la vida eterna. Dios, por su gracia, nos está dando esa seguridad, esa certeza plena. Y la garantía es su Hijo.
¿Hasta qué punto la gracia de Dios se manifestó para convencernos de que Él nos ama y quiere redimirnos? La garantía fue la manifestación en carne, la humillación en la cruz de muerte, de expiación de Jesús de Nazaret. Ahí está su gracia plena y todos podemos tomar de ello. Qué bueno ha sido el Señor para con nosotros, inmerecidamente. Número 11. Penúltimo enunciado, número 11. La gracia salvífica de Dios implicó, ¿qué envolvió? ¿Qué consistió? ¿Qué conllevó, Antonio? La gracia salvífica de Dios. Implicó que el Hijo de Dios fuese hecho un ser humano. ¿Para qué cosa? Para morir en favor o en beneficio de todos nosotros, de todos los hombres. Por eso su gracia en dirección a los hombres, hacia los hombres, es universal, no como enseña el calvinismo, que la redención, la expiación es limitada, supuestamente, según ellos, a los llamados elegidos por el Señor. No, su gracia en cuanto a hacer posible que el hombre llegue a ser salvo por su obediencia a la verdad es universal. Pero esa gracia salvífica de Dios conllevó que el Hijo se hiciese un ser humano para morir, Saulo, en la cruz del Calvario, por ti y por mi hijo. Vayamos a Hebreos capítulo 2, verso 9. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Dice esta versión distinta a la Reina Valera 60 que tengo aquí, dice así: pero al que fue rebajado un poco con relación a los ángeles, Jesús se rebajó, se anonadó, se despojó en este sentido, ya lo expliqué. ¿Hasta qué punto la gracia del Señor motivó al Señor para salvar a los hombres? Al punto de que, como dice el escritor a los Hebreos, Él se rebajó un poco con relación a los ángeles, hecho un poco menor que los ángeles. Jesús le vemos coronado de gloria y dignidad. ¿Por qué causa? Por haber sufrido la muerte. Obviamente en forma humana. De modo que por la gracia de Dios, fíjense, por la gracia, aquí está el causal de ello, la causa, por la gracia de Dios, experimentó la muerte en beneficio de todos. ¿Quién? Jesús, el que fue hecho un poco menor que los ángeles, el que se rebajó, es decir, se encarnó. En ese sentido, Él era inferior que el Padre porque se hizo hombre, no que dejó de ser Dios, no era inferior porque no era Dios, no, era inferior, el Padre era mayor y Él era inferior en cuanto a su encarnación y a su humillación en la cruz. Pero fue por la gracia de Dios que experimentó esa muerte en beneficio de todos. Eso implicó la gracia salvífica de Dios. Conllevó que el Hijo fuese hecho un ser humano para morir en favor o en beneficio de todos los hombres. O sea que la gracia de Dios no consistió única y exclusivamente en que Él viniese. Fíjate, Pati, no solo eso, en que Él viniese, sino que viniese de esta forma a morir de la manera en que murió, en una cruz, humillado.
lleno de vergüenza allí, en la ignominia, allí ante todos. De hecho, el escritor a los Hebreos dice que él se llenó de valor, fue valiente y no le tuvo temor al escarnio público de morir en una cruz por las promesas que habían en él posterior a su muerte, por las glorias que vendrían en él posterior a su muerte en la cruz. Es increíble, hasta ese punto llegó el Señor por la gracia de Él para con nosotros. Por último enunciado, fíjense, último. Fíjense. A pesar de la inmensa gravedad, a pesar de la inmensa gravedad de los pecados de Pablo, aquí estamos hablando ya de cierta persona, Saulo de Tarso, enemigo, perseguidor, llegado a ser el apóstol Pablo. A pesar de la inmensa gravedad de los pecados del apóstol y de ser el peor de los pecadores, dicho por él mismo, ¿qué fue más abundante o mayor en relación con la fe y el amor que Saulo halló en la persona de Cristo? Fíjense qué interesante. A pesar de la dimensión de su maldad, ¿sí? Él lo pone así muy grande. A pesar de ello, hubo algo que fue aún mayor a su maldad, mayor a su culpa, fue más abundante que sus pecados. ¿Qué cosa fue esa? ¿Qué fue más abundante y mayor y que tiene relación exclusiva con la fe y el amor que se encuentra en Jesucristo, en su persona divina? Bueno, fue el favor inmerecido o la gracia divina que el Señor tuvo para con Pablo para salvarle. En otras palabras, la maldad, el pecado de Pablo fue inferior al amor, a la compasión, a la misericordia y sobre todo por el tema de hoy, a la gracia de Dios. Dios quiso por gracia, a pesar de la maldad, de los pecados de Pablo, quiso salvarlo. Y Pablo, Sofi, cuando conoció eso, personalmente de Cristo, cuando conoció a Jesús y tuvo ese encuentro personal con Él, conociendo del amor, la bondad, la gracia inmerecida del Señor, eligió ser perdonado, quiso ser perdonado, porque conoció la inmensidad, la riqueza, la abundancia de la gracia de Dios, ¿verdad? En Cristo. Primera a Timoteo capítulo 1. Primera a Timoteo capítulo 1, versículos del 14 al 16, y voy a leer una versión distinta a la Reina Valera. Dice así: ¡oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor! Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. Miren la fuente. ¿Quién es la fuente donde se puede encontrar fe y amor? Cristo. Para nosotros tener convicción, confianza, ser motivados por el amor al Señor, por obediencia, lealtad a Él. Bueno, Cristo es la fuente, es lo que está diciendo Pablo. Repito, oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor.
Me llenó de la fe y del amor que provienen en Cristo Jesús. Dice Pablo, la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. ¿Cuál es esa declaración verdadera que tiene mérito, de la cual creer y confiar y aceptar, asegurarnos en ella? ¿Cuál es esa declaración? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y luego dice Pablo, de los cuales, de los pecadores, yo soy el peor de todos. Miren la confesión de Pablo. Sin embargo, noten lo que dice el apóstol. A pesar de esto, de su condición, dice, Dios tuvo misericordia de mí, tuvo compasión de mí. ¿Para qué cosa? Para que Cristo Jesús me usara, escuchen, me usara como principal ejemplo de su paciencia con aún los peores pecadores. O sea, él sería ejemplo de que el Señor puede salvar a cualquier hombre que quiere ser salvo en Él. De esa manera, otros, dice Pablo, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Cristo y recibir la vida eterna. O sea, si la gracia del Señor pudo salvar a Pablo, habiendo sido lo que fue, y siendo él, como describe, el peor de todos, el primero de todos los pecadores, entonces mucho más podrá salvarme a mí. Mucho más podrá salvarnos a todos. Así Pablo se convierte en ejemplo y da seguridad a todos de que la gracia del Señor puede recibir y salvar aún al peor de todos los pecadores. La gracia del Señor puede recibir y salvar a cualquier hombre que crea y ame de todo corazón a Jesucristo, Sofía. Solo está en que tú quieras, en que yo quiera, en que querramos, ¿verdad, Pati? En que elijamos de corazón creer en Él, aceptar que es Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y amarle. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Con esta lección de la gracia divina. Aprendimos que la gracia divina, Antonio, es aquel favor inmerecido de Dios que busca el beneficio. Es ese favor inmerecido de Dios que beneficia al pecador, concediéndole, Juani, el regalo de la salvación. Salvación que Dios se había propuesto antes de la fundación del mundo, desde la eternidad pasada. Salvación que hoy por su gracia podemos gozar y gozar de los beneficios de ella, de esta gracia salvífica. Claro que sí, pero exclusivamente en unión, permanente comunión en Cristo, en unión y permanente comunión en Cristo Jesús, quien es la fuente plena de toda gracia divina para con los hombres, de modo tal que le alaben al Señor por la suficiencia de su maravillosa e inefable gracia. Eso hemos aprendido en esta tarde, en esta lección. Así que no resta más que glorificar, alabar a Dios, enaltecerlo, magnificarlo, adorarle con corazones llenos de gratitud, ¿sí?, de lealtad y de obediencia por su gracia salvadora en Jesucristo. Dios siempre quiso salvarnos desde la eternidad y ahora lo hace por medio
de Jesucristo. Vamos a orar para dar gracias a Dios por esta enseñanza.